Gracias, muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Estamos ya en vivo y en directo por Canal Antigua en este miércoles 14 de febrero del 2024 junto a Carlos Hoffman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Marito, en otra nueva jornada de análisis y dispuestos pues al intercambio con nuestros televidentes. Por supuesto, en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ¿no? Absolutamente, así que es una fecha importante que tiene muy movida a Guatemala a pesar del amor y a pesar del movimiento económico que gracias a Dios se tiene pues por este día. No nos vamos a pelear hoy con nadie, ¿verdad? No, por supuesto que no. No nos vamos a pelear con la clase política. Absolutamente. Que siempre se queja. Así es. Pero bueno, vamos a hablar esta noche de un tema que ha sido noticia ya en lo último de la tarde-noche. Ha llamado la atención este anuncio de la cartera de Finanzas Públicas en cuanto a que el titular de la cartera del Tesoro, Jonathan Mencos, informó que presentará al Congreso de la República una propuesta de ampliación presupuestaria por unos 10.000 millones de quetzales. Esto para alcanzar un techo de 126.500 millones de quetzales para el ejercicio fiscal 2024. 4.000 millones de estos 10.000 millones van a ser destinados para tema de vivienda, otra parte para remozamiento de escuelas y otra parte para temas de agua potable. Vamos a analizar este tema, esta solicitud que va a presentar la cartera de Finanzas Públicas ante el Congreso de la República, y para ello pues vamos a platicar esta noche vía Zoom con el economista y docente universitario, el licenciado Ramón Fion, y acá en el estudio con el licenciado Luis Velázquez, empresario, asesor en temas empresariales y económicos, exministro de Estado y conferencista internacional. Bienvenido, Luis Velázquez. Muchas gracias, buenas noches. Y bienvenido también a Ramón Fion. ¿Qué tal? Muchas gracias, feliz noche. Licenciado Fion, empecemos con usted la entrevista. 10.000 millones, 1.200 millones de dólares, 10.000 millones de quetzales, se piden como una incremento pues al techo presupuestario vía ampliación que enuncia y anuncia hoy el ministro de Finanzas Públicas. 10.000 millones se dice fácil, evidentemente hay un superávit en la recaudación, pero básicamente es para manejar cómodamente el servicio de la deuda. ¿De dónde pudiera salir la fuente de financiamiento de 10.000 millones de quetzales nuevos que el ministro de Finanzas está planteando en este momento? Licenciado Fion, ¿me escucha? Sí, está bien. Muy bien, gracias. Muy amable. Bueno, primero que nada quiero agradecerles la oportunidad de compartir estas opiniones con ustedes a través de este medio. Y por cierto, los felicito porque el discutir este tipo de temas ante la ciudadanía contribuye a mejorar no solo la comprensión de los asuntos públicos, sino que también para realizar propuestas en este sentido. Yo diría de que por un lado está la fuente de financiamiento, pero por el otro yo diría de que hay decisiones de carácter político que hay que tomar. Resulta de que al 31 de diciembre del 31 de enero del presente año, pues según reportes del Banco de Guatemala, está disponible 11.1 millardos de quetzales de los 7 millardos que se habían estimado en saldos de caja. Es decir, hay una disponibilidad adicional de recursos para poder implementar el plan de gobierno, el plan de presupuesto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no tenemos en este momento disponible la readecuación presupuestaria, que es lo más sano, lo más saludable realizar en este momento, para poder definir qué tanto las prioridades políticas pueden incorporarse con los recursos que ya están disponibles presupuestariamente, el techo presupuestario que está disponible? A lo cual, a esa diferencia de los que dije 7 a 11, 8, 9, 10, 11, 4 millardos de quetzales disponibles por lo menos al 1 de febrero, más no sé cuánto fue que
que calcularon de la corrupción, pongámosle 15%, 20%, estamos hablando de 20 millardos de quetzales que estarían como disponibles. Diría yo entonces, 4 más 20 más 10, estamos hablando de 34 millardos de quetzales adicionales que, una vez aprobado esta solicitud que entiendo se va a presentar, pues tendría disponible el presidente de gobierno, el gobierno en el presente año. Esa es la pregunta que yo me haría y que con la cual, pues obviamente con esa cantidad pudiera yo implementar no solo la propuesta de política que se presentó a la ciudadanía, sino que también creería que podríamos incrementar esa disponibilidad de espacio presupuestario y de financiamiento para poder mejorar la infraestructura estratégica del país. Ahora bien, licenciado Velázquez, digamos, cuando se estaba analizando el anteproyecto de ley que le da vida al presupuesto 2024, pues el mismo Jonathan Mencos, cuando todavía no era ministro de Finanzas y el gobierno todavía estaba en esta fase de transición, fue a la Comisión de Finanzas Públicas a presentar su propuesta y pidió un aumento de, si no estoy mal, fueron 3,000 millones de quetzales. Específicamente, en aquel momento la novena legislatura le dijo, no señor, no va esto, ella iba de salida a la novena legislatura, que se apruebe el presupuesto 2024, la Corte de Constitucionalidad lo declara inconstitucional a través de un amparo provisional, y pues bueno, ahora viene el ministro y va a solicitar 10,000 millones más, digamos. Políticamente uno entendía que en 2023, pues por todo lo que pasó, el Congreso no se lo iba a dar. Esta 10ª legislatura, ¿cree usted que sí le apruebe esto al ministro? Yo esperaría que no. Que no. Ahora, es importante hablar claro y aquí estamos para construir y ojalá que el presidente de la República con su equipo de trabajo estén viendo este programa, porque de una forma objetiva, cuando se hace un presupuesto en la administración pública o se pretende pedir una ampliación, por lo menos hay que tomar en cuenta 5 elementos fundamentales, que son obviamente las necesidades de la población. Segundo, el contexto económico mundial y nacional. Tercero, el contexto financiero, que algunos a veces lo confunden, pero es muy distinto. Cuarto, la gestión que se tiene que hacer a nivel gubernamental. Y 5, el aspecto político. Entonces, podemos esbozar así rápidamente. Recordemos que en el tema financiero, este es el presupuesto más alto de la historia de Guatemala que tiene la República. En el año 2019, cuando gana el entonces candidato Alejandro Yamatei e entra con un presupuesto de 87,000 millones de quetzales aproximadamente, y ahora estamos un poco más de 116,600 millones, es decir, que hay 30,000 millones más de presupuesto. Eso es en el tema financiero, que es importante tomarlo en cuenta. Segundo, en el tema económico, este año no va a ser tan bueno como en el año 2023. Es más, hay una reducción más o menos de un 2.4 a 1.7 o a 2 en el crecimiento que se espera para América Latina. Pero si nos vamos a otras latitudes, recordemos que la economía de Estados Unidos no está bien, como lo pintan algunos, porque han tenido que inyectar cerca de 2 trillones a la economía que prácticamente no tienen respaldo. Y hoy, si ustedes lo buscan en las noticias, Japón anuncia que entró a una recesión económica. Entonces, hay que ver ese contexto económico a nivel internacional. Y si nos vamos de nuevo al punto de vista financiero, recordemos que cuando entra Alejandro Yamatei, estábamos en alrededor de unos aproximadamente un 26.5 en el endeudamiento
versus la generación de Producto Interno Bruto, y ahora estamos ya cerca del 31% aproximadamente, es decir, que hubo un incremento de la deuda. Entonces, hoy también vimos una noticia positiva de que una de las calificadoras de riesgo, dando el beneficio de la duda al nuevo gobierno, dice: vamos a ratificar la calificación riesgo país, ni nos la mejora ni nos la reduce. Entonces es un buen mensaje, es un espaldarazo que estamos recibiendo como país, que no es para el gobierno en tal, sino es realmente para la República. Y en ese sentido, en el tema de gestión, que es muy importante, hemos denunciado desde hace unos 15 años que la corrupción llega alrededor de un 35 o 40%. Es decir, que haciendo una buena gestión, ahí el gobierno tendría 35,000 o 40,000 millones más, por lo tanto no necesita un incremento del presupuesto. Y trasladándonos a lo político, la oferta política en campaña fue que venía un combate frontal a la corrupción, y dicho por ellos que era de un 40% esa corrupción. Entonces, no hay que hacer muchos números y hay que ser congruente, hay que ser consistente, y para que eso dé credibilidad, entonces me parece que no es una estrategia política adecuada a un mes, que casualmente hoy se está cumpliendo un mes del nuevo gobierno, anunciar una petición. Más sería razonable, estratégica y políticamente, dar resultados, mostrar que hay una eficiencia del gasto, que hay una inversión racional, que hay un ahorro, y entonces eso les va a ayudar a ellos para que en un futuro el Congreso les pueda aprobar. Entonces, según veíamos, ya la alianza en el Congreso parece que no está tan sólida como se miraba, y en ese sentido, mi opinión es que no se lo van a aprobar. Pero también hay que tomar ejemplos buenos como los que está haciendo el presidente Milei, independientemente si alguien comparte o no comparte su filosofía política. Pero él vino con la rasuradora y dijo: vamos a reducir un 28% de los ministerios, las secretarías, los viceministerios, todos los contratos que se dieron en la época de campaña política de un año, y hay una reducción como tal. Entonces, creo que antes de pedir un incremento de presupuesto, se debe presentar un plan de reducción de gastos. Y en los rubros que ya se dijo, me parece que no hay mucha claridad también, porque sí quisiera recordarle a la administración pública el tema de agua potable y las aguas residuales. Son temas de los alcaldes, porque eso está en el Código Municipal. Y obviamente con los ahorros y con la transparencia que se tenga en el Ministerio de Educación, seguramente les va a sobrar dinero para el remozamiento de las escuelas. Ahora bien, invertir 4,000 millones en lo que es vivienda, recordemos que Guatemala en este momento tiene un déficit cuantitativo de cerca de 2 millones de unidades de vivienda. Eso se puede hacer muy bien, se puede hacer muy razonable, a tasas accesibles, calificándolos a través del FHA, y para que la gente solo pague un 5% de interés, un 5% de enganche, y se les dé un financiamiento a 30 años. Entonces, formas de hacer gobierno y de ayudar a la gente de una forma objetiva, sin endeudarnos, sin pedir más presupuesto, definitivamente que sí las hay. Licenciado Fion, 1.200 millones de dólares, 10,000 millones de quetzales. Pues se dice fácil, pero básicamente al existir el servicio de la deuda, que se financia con estos saldos favorables de caja que hay en este momento, pues evidentemente se recurre a bonos o se recurre a préstamos. Es un escenario muy complejo porque literalmente está en este momento vigente el presupuesto 2023 a la espera de un amparo definitivo de la Corte de Constitucionalidad. O sea, podría ser ratificado el 2024 como posibilidad. En la contratación de deuda, en la emisión de bonos, etcétera, en la readecuación de un 2023 que ya se gastó y que básicamente hay algunas fuentes de financiamiento que se agotaron porque se gastaron en el 2023,
¿Qué es lo que debe hacer el ministro de Finanzas? Que ilustre, por favor, a los televidentes sobre el escenario complejo que tiene en este momento Jonathan Mencos para readecuar el presupuesto. Sí, bueno, primero que nada, esa readecuación es deseable. O sea, lo primero es saber cómo están los espacios presupuestarios, cómo está el financiamiento. Ya mencionaba yo que por lo menos hay 4 millardos para empezar, pues, de enero, febrero, digo, de febrero en adelante, 4 millardos disponibles adicionalmente a lo que estaba establecido como fuente de financiamiento para esos 116 millardos que están en vigencia. Si estamos hablando de 10 millardos más, y le quitamos esos 4, serían 6 millardos que pudieran conseguirse por medio de deuda pública. Lo más seguro es que será negociación de bonos en dólares en el mercado internacional como deuda interna. Ahora, insisto, es necesario establecer qué necesidades se tienen en función a esas prioridades que está mencionando el Ministerio de Finanzas Públicas, porque es posible que los espacios presupuestarios programados por el gobierno o aprobados por el Congreso hace 2 años hayan modificado, o sea, representen otra realidad. Entonces, lo primero es readecuar los espacios presupuestarios y luego de eso veremos si esas prioridades que está planteando el gobierno necesitan de financiamiento adicional. Y si ese fuera el caso, para el año 2024 estaríamos necesitando o se estaría necesitando no 10 millardos de financiamiento, sino 6 millardos de financiamiento. Y eso hace incrementar el presupuesto. Por supuesto, eso al final tiene una repercusión no tan preocupante. El hecho del Vox Populi de decir que se tiene más presupuesto y que se va a robar más el dinero, pues eso debe de cambiar en función al discurso que hemos escuchado de este nuevo gobierno, por lo menos el discurso durante la campaña. Por lo tanto, mencionaba un cálculo bastante austero, ¿no? Si estamos hablando de 116 millardos y un porcentaje de corrupción del 20% da 23, bajo eso decía yo, 20 millardos de quetzales. Bueno, entonces, hagamos la reeducación, de repente ni necesitamos esos 10 millardos porque supuestamente nos sobrarían 10. Más esos 4 que les dije, nos sobrarían 14 para el año 2024. Y la emisión de deuda para el presente año, que es de 12 millardos, hasta nos quedan 2 millardos de superávit. Y ahí sí es superávit presupuestario. Imagínense qué situación más agradable la que tendríamos en términos presupuestarios, en términos financieros y obviamente en cumplimiento para aquellos que proponen su política presupuestaria, pues estaría suficientemente financiada y pudieran pensar en ir más adelante. Ahora bien, licenciado Luis Velázquez, digamos, si el gobierno tuviese que tener un plan B, ¿por qué? Pues yo coincido, ¿no? En el Congreso de la República, digamos, esta alianza conformada fue muy coyuntural para el tema de la asunción y de la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, pero digamos, hoy ya a un mes vemos que pues la alianza quizá, temas como este no sé si le entrarían. ¿Cuál pudiese ser un plan B en el tema de que el gobierno necesita recursos, pero si el Congreso no le aprueba esta ampliación presupuestaria, ¿de dónde sacaría usted estos montos? Adicional a los montos que ya se dijeron, recordemos que en el año 2023 la ejecución fue de 96%, es decir, que ahí hay 5,000 millones de quetzales adicionales que el gobierno fue incapaz de ejecutar. Entonces, si el gobierno actual se pone las pilas y dice vamos a ejecutar conforme lo planificado, el plan operativo anual, el techo presupuestario, los objetivos y las metas que tienen, deberían de poder ejecutar al 100%. Ahí hay 5,000 millones de quetzales más, ¿sí? Que ahí no hay que hacer nada más que hacer una gestión efectiva.
He visto también a través de los medios de comunicación que ya están en proceso de rescisión algunos contratos de dudosa adjudicación, para decirlo claro, a dedo. Entonces, ahí, pasando la rasuradora, seguramente van a encontrar 5,000 millones o 10,000 millones más. Entonces, yo sí creo que ya este gobierno se gastó, hoy estamos a 14 días de febrero, entonces ya se fueron 44 días de este año, ¿sí? Ahí ya definitivamente les queda para ejecución 10 meses y medio. Entonces ellos tienen que empezar a ejecutar y me gustaría ver al final de febrero cómo va a ser su porcentaje de ejecución. Mi lectura es que va a ser muy baja. Entonces, no deben de caer en los errores de la mayoría de gobiernos que se vuelven incapaces en ejecutar. Algunos, cuando se llega al 30 de junio, van ejecutando el 35 o el 40% y empiezan a poner el acelerador en septiembre, y todavía en diciembre uno ve que hay ministerios ejecutando un 70 o un 65%. Entonces, como que ejecutan ya prácticamente por gastarse el dinero, me doy a entender, y ahí viene mucha malversación. Entonces, ellos se tienen que enseñar a hacer una ejecución presupuestaria religiosamente, día por día, semana por semana, y ratifico, para responder a su pregunta concreta, hay 5,000 millones de quetzales más que no se ejecutaron. Ustedes vieron el saldo de caja que quedó alrededor de 7,000, 8,000 millones aproximadamente. Entonces, definitivamente no lo necesitan. Y adicionalmente, vuelvo y ratifico, si se dijo en la campaña que había un 40% de corrupción, léase de malversación, con un 25% de lo que ellos dijeron, ahí prácticamente tienen 10,000 millones de quetzales. Entonces, quisiera hacer un comparativo. Regreso a lo que decía en el inicio. En el 2020 inicia Alejandro Yamatei con 87,000 millones. Ahora estamos cerca de 117,000 millones. Entonces ahí hay 30,000 millones más. Si le sumamos esos 10,000, quiere decir que vamos a tener 40,000 millones más. ¿Cuánto representan esos 40,000 de los 87,000 que teníamos en esa época? Si esto fuera trasladado a una economía, en una persona, en una familia o en una empresa, definitivamente esa empresa iría a la quiebra. Así no se puede administrar en la administración pública, y menos en la administración privada. Entonces, yo quisiera sugerir con objetividad, primero, pues que tomen en cuenta el contexto económico que ya indiqué. Segundo, el contexto financiero. Tercero, recursos hay cuando no se los roban, como dice un presidente vecino, ¿verdad? Hay que hacer una buena gestión, y definitivamente ellos van a tener inclusive más recursos que esos 10,000 que están pidiendo. Y también, si van a llevar este tema al Congreso, ahí ellos van a tener que empezar a negociar, y todos sabemos que se les empieza a complicar la situación porque entonces ya vienen compromisos políticos y eso lleva a otro tipo de malversaciones. Licenciado Fion, pero hay algunas situaciones que tal vez no cuadran un poco, ¿no? O sea, en principio, pues, el ministro de Finanzas emite este comentario de los 10,000 millones que va a requerir, pues, de ampliación presupuestaria, y dice además que el destino es vivienda popular, que es 4,000 millones, escuelas y agua potable, que son básicamente los tres rubros que abarcarían estos 10,000 millones de quetzales. Sin embargo, el presidente Arévalo se reúne con los gobernadores del BID y sale con la peregrina idea de construir 7 hospitales nacionales, 7 hospitales más a la red hospitalaria, que obviamente pues tendrán, infiero yo de la escena de los gobernadores del BID,
pues una nueva fuente externa de financiamiento, a menos que encuentre espacio presupuestario en el estrecho cintura política que pueda tener el Ministerio de Salud Pública en su propio presupuesto. O sea, 7 hospitales nacionales no es una bicoca pequeña, pues es una situación de una inversión muy grande, de hecho equivalente en cierto sentido a mucho de lo que está comprendido en estos 3 rubros. O sea, vienen más cosas, pero no están enunciadas por el ministro de Finanzas. ¿Cuánto cuesta la reforma, por ejemplo, en el caso, calculándolo a grosso modo, el tema de salud que anuncia el presidente, que no anuncia el ministro de Finanzas? Sí, bueno, efectivamente el análisis de la disponibilidad, pues ya lo planteé en el sentido de que eh, incrementar el presupuesto por el lado del gasto en 10 millardos, pues tenemos una buena cantidad para financiarlo, o tendríamos una buena cantidad para financiarlo. Por supuesto que hay una serie de necesidades más. Aquí es si existe la voluntad política del gobierno de aumentar el gasto público, lo cual es deseable siempre y cuando vaya orientado a inversión pública. Excelente. Aquí las prioridades políticas son, bueno, prioricemos la parte social. De repente recuperar la infraestructura social que no se realizó en años anteriores. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de agua potable y ¿qué era? Y educación. Bueno, está bien, es decisión política, ¿no? Pero no nos olvidemos del mercado. El año pasado más o menos 3.5, no me recuerdo, 3.6% creció la economía. Con ese gasto público que anduvo alrededor de 16% ya con gasto público total de la economía, del PIB. O sea, los mercados están creciendo, la economía está creciendo. Hay factores externos, por supuesto, pero nuestra economía está creciendo y se espera que por lo menos se iguale los 3.5% del año pasado. Ahí es decisión del gobierno priorizar la inversión social, que sí tiene un efecto de multiplicación en la creación de la riqueza privada, pero en este caso va a ser un poco menos porque no va a ir orientado a la infraestructura productiva. Por eso digo, es prioridad del gobierno recuperar, por lo visto, esa deuda social. Pero si adicionalmente a esos recursos, yo no lo vería mal, que se incrementara la inversión pública, pero inversión productiva, eso haría que el crecimiento de la economía superara el 3.5 y pudiera llegar a 4.5. Esas son las grandes decisiones que deben de tomar los gobiernos a efecto de que se genere mayor capacidad de producción para el futuro. Esta es obviamente una decisión de este gobierno, recuperar la inversión social. Bueno, hay muchos índices sociales que hay que recuperar. Pues sí. Ahora, con respecto a los hospitales, bueno, 7 hospitales está bien, creo que 7 hospitales en los 4 años. En un año no se va a hacer ni siquiera un hospital, a menos que lo hagamos al estilo chino, que lo hacen en 10 días, ¿no? Pero creo que estamos lejanos de tener esa tecnología. Por lo tanto, la readecuación presupuestaria para saber qué espacios presupuestarios están disponibles, me parece que es necesario e imprescindible. Si no, nos vamos a quedar en el discurso. Y para criticar el discurso, pues aquí vamos a estar nosotros. Ahora bien, licenciado Luis Velázquez, digamos, ya viéndolo, ya no desde el aspecto numérico financiero, sino que viendo esto desde el punto de vista político. No es muy arriesgado para el Ejecutivo lanzarse a hacer esta propuesta y que el Congreso le diga que no. Sí es muy arriesgado, me parece que falta estrategia política y falta también un poco de conocimiento de la realidad, porque
¿para qué vamos a construir 7 hospitales más si la red hospitalaria está desabastecida? Es decir, que no hay medicamentos suficientes. No tienen mantenimiento adecuado los hospitales. Entonces, hay que enfocarse en la atención primaria, es decir, trabajar en los centros de salud, me refiero a lo básico, me refiero a trabajar con las comadronas, porque si no, entonces estamos en la prueba, en el error. Aquí hay que ir a las causas, y las causas básicamente se atienden en las comunidades, se atienden en los municipios. Y lo primero que hay que hacer, lejos de construir más hospitales, hay que recuperar la red hospitalaria, ¿sí? Y la congruencia política, la consistencia entre el discurso de campaña versus la realidad, versus lo que está hoy en el Congreso, definitivamente ahí no cuadra. Entonces yo sí creo que el gobierno tiene que implementar una mejor estrategia, reanalizar el tema, no concretar esta solicitud y definitivamente enfocarse en lo que ellos plantearon, en la calidad del gasto, en la transparencia, en focalizar bien la inversión, en crear las condiciones para que hayan inversiones, empleos, oportunidades. Yo en lo personal estoy en favor de que tenemos que tener unas mejores condiciones para la mayoría de la población y principalmente en las comunidades rurales, en los municipios. Creo que quien en su sano juicio va a estar en contra de esto. Sin embargo, ya sabemos que en la administración pública uno define los objetivos y en la práctica resultan otras situaciones. Entonces, yo creo que tiene que privar la sabiduría. Veía que recientemente, por ejemplo, nombran ya al nuevo comisionado presidencial en contra de la corrupción, es decir, la Comisión de la Transparencia. Eso es positivo. Entonces, esa comisión en contra de la corrupción se tiene que auxiliar de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, se tienen que auxiliar de los diputados que tienen que hacer una fiscalización y además es una obligación de los diputados, tienen que presentar las denuncias que correspondan contra los contratos que se dieron anteriormente y que son lesivos al Estado y que no cumplen y seguramente ahí va a haber mucha recuperación. Veíamos ahí un tema con el puente de Belice también recientemente, ¿verdad? Que estamos hablando como de 1.600, 1.800 millones. Entonces, ¿de dónde realmente obtener los recursos? Definitivamente está. Y regreso al tema de la ejecución. En este momento está bien, tienen un mes de haber iniciado, pero ya la ejecución como tal debe de darse, porque si no, de nuevo vamos a ver al 31 de diciembre que no ejecutaron un 10% del presupuesto aprobado. Entonces, mejor hay que ejecutar lo que está y definitivamente enfocarse en las prioridades. Yo vuelvo a ratificar, el tema del agua, eso es una función de los alcaldes y está en el Código Municipal. Es más, los alcaldes tienen obligación de proveer de los servicios de agua usted potable. del criterio que este tema, el Ejecutivo no tendría que estarlo planteando. En el tema de agua no va, definitivamente, ¿sí? En el tema de remozamiento de las escuelas, por ahí estoy viendo que van a cancelar un seguro también. Sí. Ustedes lo vieron, pues ahí hay suficientes recursos que si eso ya no se va a utilizar, hay que meterlo para el remozamiento de las escuelas. Y el tema de la vivienda, pues yo creo que no se debería pensar solo en 4,000 millones, deberíamos de pensar en 12,000 millones, es decir, 3 veces más, pero hay mecanismos vía tasas preferenciales y a largo plazo no hay corrupción, no hay clientelismo político, no hay favoritismo y eso abre un horizonte más grande para las familias que realmente están necesitando las viviendas. Entonces, me parece que ahí ellos tienen que explorar distintas alternativas, distintas formas de cómo poder cumplir las metas que están teniendo. Licenciado Fion,
pues hemos visto pues sacudidas impresionantes en donde la economía guatemalteca pues es suficientemente robusta macroeconómicamente y resiliente pues para poder resistir muchas de las situaciones que nos han pasado guerras, pandemias, etcétera. Pero hay un escenario previsible también de que los Estados Unidos de América entran en una campaña electoral muy ríspida y que uno de los candidatos, Donald Trump, ofrece endurecer muchísimo el tema migratorio y muchísimo el tema de la ilegalidad de nuestros connacionales allá en los Estados Unidos. Mucho de esta estabilidad que nosotros tenemos, esa resiliencia, viene subsidiada pues por los guatemaltecos en el exterior que mandan remesas. ¿Cómo ve usted un poco el tema del riesgo que pudiéramos perder el tema de remesas como una fuente de respaldo para este gobierno para la ejecución de este año? Bueno, para empezar, las remesas no financian el presupuesto, ¿verdad? Recientemente creo que llegamos a los 20 millardos. Las exportaciones andan por los 17 millardos. Como que es buen negocio exportar guatemaltecos, lo visto. Lo que se espera, o que pienso yo que se podría esperar para noviembre, endurecer las políticas de migración por parte del gobierno de Trump, si es que finalmente gana. La economía norteamericana está necesitando de mano de obra. Ellos tienen un déficit de trabajadores para poder desarrollar y para incrementar su capacidad productiva. Si bien es cierto, pueda pues empeorarse ese mecanismo, no solo los guatemaltecos, sino que todos los venezolanos, nicaragüenses, mexicanos, esencialmente salvadoreños, hondureños que pretenden llegar a la frontera, pues finalmente lo van a terminar haciendo en un alto porcentaje. Yo diría de que la sensibilidad que nosotros pudiéramos tener como economía respecto a las remesas, yo pienso que no bajaría. Yo creo que tal vez reduciría un poco el crecimiento, pero probablemente lleguemos a los 21 o 21,5 millardos de este año. Y como dije, esos recursos no financian al presupuesto, sino que lo que hacen es que incorporan ahorro externo a la economía nacional. Y ahí es donde sí deberíamos, como país, tener una política respecto a la disponibilidad de esos recursos, porque son relativamente estables. Hemos perdido la oportunidad de generar condiciones para no solo agradecer a los generadores de esa riqueza externa que la transmiten para los guatemaltecos, para sus familias, sino que también cómo crear condiciones para que exista mejor y mayor financiamiento para actividades productivas. Con lo primero que me refiero, afortunadamente ya recientemente está aprobada, solo hay que ampliar más la divulgación de que los guatemaltecos residentes en el extranjero pueden protegerse socialmente a través del ICS, ya sea a sí mismo como a su familia. Eso me parece que muy loable y debería de incrementarse debería incrementarse el número de guatemaltecos beneficiarios al servicio social, a la protección social. Ahí el ICS está llamado a generar las condiciones de mejorar su oferta de atención médica, aumentando su inversión en todo lo que significa la infraestructura, mejorar los procesos, aumentar la tecnificación, incorporando tecnología, o sea, equipamiento, y ampliar la cobertura a través de más personal y mejorar la calidad. Ahí tenemos una gran oportunidad de aumentar las condiciones o mejorar las condiciones de los guatemaltecos. Y en el segundo caso, que es un montón de plata, ¿no? Eso viene a aumentar la disponibilidad de recursos al sistema financiero. Imagínense que no tuviéramos esos 20 millardos de dólares, 8 por 2, 16, 160 millardos de quetzales. O sea, prácticamente la emisión de dinero secundario a través del sistema financiero pudiera ser mayor.
Ahora Por ven lo ya. tanto, la posibilidad de mejorar las condiciones de financiamiento, no solo en la oferta, sino que también en bajar las tasas de interés, haría que con una política, ahí sí, política de la monetaria cambiaria y crediticia, podrían mejorar las condiciones de un financiamiento apropiado para mejorar los mercados donde somos competitivos. Primero, asegurar la soberanía energética. Segundo, asegurar la soberanía alimentaria o alimenticia. Y tercero, mejorar la infraestructura de tecnología, de investigación. Eso nos va a dar un concepto de soberanía en función a ese mundo globalizado en el que estamos nosotros viviendo el día de hoy. De tal manera que quienes quieran hacerse socio de nosotros, pues lo van a hacer en mejores condiciones si somos un socio confiable y fuerte. Ahora si bien, somos un socio débil, ahora bien, ya, pues no va a ser posibilidad. Claro, ya para entrar a los últimos minutos, estamos ya en la última parte, licenciado Luis Velázquez, digamos, usted hacía referencia, hoy hubo, digamos, tres, tres expresiones, o mejor dicho, dos expresiones que hablan, digamos, de lo sano que estamos en un momento financiero. El presidente de CACIF hablaba, se le preguntaban, los colegas periodistas le preguntaban sobre precisamente el pronunciamiento de Moody's en cuanto a que hay una calificación sana, buena. El presidente del Vanguard daba las declaraciones también de que estamos pues bien calificados internacionalmente. El presidente de CACIF decía que a un mes de la toma de posesión pues él veía un clima de estabilidad y que pues efectivamente pues en 4 semanas no se podían componer un montón de problemas que traemos arrastrando de varios años. Pero él decía que él veía muy optimista el panorama. Si estamos en un clima de tranquilidad, de estabilidad económica, financiera, macroeconómica, internacionalmente, las calificadoras están pues dando un espaldarazo a la macroeconomía guatemalteca, digamos, ¿puede el gobierno aprovechar ese clima para salir a buscar, no sé, otros apoyos que no necesariamente sea partir de estos 10,000 quetzales que la cartera de finanzas quiere que se le amplíe? Buscar otros apoyos, no sé, alianzas para vivienda con, qué sé yo, Taiwán, Israel, qué sé yo. Sí, definitivamente se puede buscar muchísimo apoyo en esa luna de miel que está el gobierno con la comunidad internacional. Me refiero concretamente con Estados Unidos, Canadá, el G13, ¿verdad? Europa e Inglaterra. Definitivamente hay muchísimo apoyo que se puede conseguir, siempre y cuando no sea condicionado, porque no hay almuerzo gratis, definitivamente, ¿verdad? Y en política no hay amigos, lo que hay son intereses, eso ya está definido, ya está estudiado. Y me parece que también conceptualmente está mal planteado el tema de venir a pedir más dinero, porque en las empresas lo hacemos a la inversa. Lejos de pedir un incremento de presupuesto, lo primero que tenemos que ver es cuánto más vamos a producir, cuánto más vamos a vender, cuánto más vamos a tener de ingresos. Y en este caso, el gobierno está pidiendo que le demos dinero, pero a mí me gustaría ver que vamos a triplicar las inversiones. Estamos recibiendo cerca de 1,100 millones de dólares aproximadamente en promedio al año. Entonces me gustaría ver un plan donde vamos a traer 5,000 millones de dólares al año. Me gustaría ver donde vamos a generar 500,000 nuevos puestos de trabajo por año. Me gustaría ver la estrategia del nearshoring. Me gustaría ver la estrategia para entrarle a la infraestructura productiva. ¿Sí? Me gustaría ver cómo vamos a hacer para mejorar el clima de negocios, aprovechando
esa relación con los gobiernos. Pues me gustaría ver que viniera ya el secretario de Comercio de Estados Unidos con 500 empresarios estadounidenses a invertir en Guatemala, lo mismo los españoles, los franceses, los belgas, los ingleses, pero de eso no hemos escuchado nada. Me gustaría ver cómo vamos a implementar los proyectos productivos en las comunidades, los sistemas de riego, cómo vamos a incrementar las exportaciones. Y sí tenemos que decir una cosa, con todo respeto a la población, el crecimiento del 3.5 es mediocre para Guatemala. Nosotros tendríamos que estar aspirando a un 7%, porque al paso que vamos, dentro de 200 años, vamos a estar hablando casi que de los mismos temas acá. Entonces, si no cambiamos realmente la dinámica en la que hemos venido los últimos 50 años, definitivamente no va a haber un cambio. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche. Se nos agotó el tiempo, nos vamos. Gracias, Carlos. Vamos a estar muy pendientes de cuál es la reacción del Congreso a esta solicitud. Y esperemos también la consistencia que el ministro de Finanzas vaya a enunciar para justificar ese cambio en el presupuesto. Por supuesto. Bueno, nos vamos. Tenga una excelente noche.